tal? Muy buenos días. Agradezco la invitación y pues bueno, el tema que me corresponde a mí exponerles es algo muy práctico. Vamos a vernos reflejados muchos de nosotros en lo que les voy a explicar. Muchas pacientes y mujeres sin enfermedad me preguntan ¿por qué el cáncer de mama es cada vez más frecuente? ¿Por qué se está diagnosticando cada vez en etapas más tempranas? Y pues con esta breve charla les quiero expresar cuál es la evidencia científica del por qué está sucediendo esto. Bien, lo dijo la doctora Robin, existen muchos factores de riesgo. Estos los podemos dividir en dos grandes grupos. Un grupo que llamamos los factores intrínsecos, que son aquellos factores que generalmente no podemos modificar. Dentro de los que se encuentran puede ser el antecedente familiar de un cáncer de mama, en la madre, en la tía, en la hermana, la abuela. Factores reproductivos como la edad de la menarca, la edad de la menopausia, que estos pues difícilmente podríamos tener algún grupo y con esto disminuir el riesgo. Pero un grupo muy importante de factores de riesgo son aquellos que llamamos atribuibles a la población. Estos cada vez han sido más estudiados y les voy a presentar algunos de ellos. Bueno, y estos son algunos de los más importantes, de los más frecuentes, como son el alto consumo de grasas, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, que cada vez lo vemos más frecuente, sobre todo en mujeres cada vez más jóvenes, el síndrome metabólico y todas las enfermedades que conlleva este síndrome, diabetes, hipertensión, dislipidemias, la obesidad, la vida sedentaria y el tratamiento con terapia hormonal. Y bueno, obesidad y cáncer de mama están estrechamente relacionados no solamente con el cáncer de mama, sino con muchas de las patologías oncológicas, así como también con la gran mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas. Sabemos bien que la obesidad pues actualmente es una enfermedad crónica, se considera ya como tal como una patología. El origen es multifactorial y que está directamente asociado con numerosas complicaciones de salud y que pues su definición es el exceso de grasa en el cuerpo. Con esta diapositiva les quiero representar una de las formas de medir si una persona tiene sobrepeso, obesidad o está dentro de un rango de peso normal, que es en base al índice de masa corporal. Sabemos que un índice de masa corporal es un índice menor del 25% y representaría, por ejemplo, una mujer de 1,60 m que pesara hasta 60 kilogramos. Pero ¿qué pasa cuando el peso se va incrementando? Hablamos de sobrepeso cuando el índice de masa corporal oscila entre el 25 y menos del 30%, y es esa misma mujer de 1,60 m pero que ahora pesa 65 kilos. Y esto pues la verdad es que es súper frecuente en nuestra población. Y bueno, ya la obesidad se define como aquel índice de masa corporal que va entre 30 y menos de 35 y se ejemplifica con una mujer de 1,60 m pero que ya pesa 78 kilos. Hay obesidad severa y la obesidad mórbida, que es una mujer de 1,60 m que ya pesa 103 kilos, que no es poco frecuente verlas en nuestra población. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha descrito que desde 1980 la obesidad se ha duplicado en el país y a medida que pasan los años este porcentaje de obesidad se está incrementando. Para el 2008 existían 1.100 millones de adultos con sobrepeso, de estos 200 millones eran hombres, 300 millones eran mujeres. También para el 2010 se calculó que existían alrededor de 43 millones menores de 5 años que tenían sobrepeso. Como seguramente bien lo saben ustedes, nuestro país ocupa un poco honroso primer lugar en obesidad infantil. Se sabe que más del 75% de los niños afectados con sobrepeso viven en países de bajos y medianos ingresos, que ya no es la desnutrición el problema en estos países, y que bueno, la gran mayoría de los niños con sobrepeso, con obesidad, pues van a tender a seguir siendo adultos obesos, y con esto se incrementa la probabilidad de que tengan enfermedades crónico-degenerativas y cáncer en edades cada vez más tempranas.
donde la expectativa de vida para estos niños y adultos jóvenes obesos pues se disminuye. Por supuesto que la obesidad actualmente es una epidemia mundial. Como nos comentaban, las causas son multifactoriales, desde cuestiones genéticas, el uso de medicamentos. Por supuesto que el componente nutricional es determinante, el componente social, el sedentarismo, enfermedades metabólicas, y bueno, la repercusión de esta obesidad pues incluye todo el organismo, desde cuestiones dermatológicas, psicosociales, pulmonares, metabólicas y por supuesto cáncer. Y bueno, ¿cómo es que se ha tratado de explicar el por qué la obesidad es un factor de riesgo para cáncer? Pues bueno, se conoce que la grasa funciona como un órgano endócrino, donde a mayor cantidad de tejido adiposo existe la conversión de andrógenos a estrógenos por medio de una enzima específica que se llama aromatasa. Esto hace que en la circulación exista una mayor cantidad de hormonas sexuales, estrógenos y progesterona, y que estos tengan un influjo directo sobre el tejido mamario. También se ha encontrado que en personas con sobrepeso y obesidad disminuye esta proteína. Esta es una proteína que fija las hormonas sexuales, y entonces al disminuir esta proteína que se puede unir, pues existe una mayor cantidad de estrógenos circulantes, con lo cual pues existe mayor sustrato para los receptores de estrógenos y de progesterona. Pero también se necesitan mecanismos no asociados con la cuestión endocrina, y es mediante la identificación de que en la grasa existen ciertas toxinas llamadas lipotoxinas, que estos tienen efecto directo sobre el DNA del epitelio mamario. También se ha encontrado que ciertos componentes del sistema inmunológico pueden estar afectados, entre ellos el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, que aumenta la producción de aromatasa, y con esto pues obviamente se incrementa la proporción de hormonas esteroideas circulatorias. También se ha encontrado que en pacientes con obesidad existe una resistencia a la insulina, con lo cual se incrementa la producción de un factor de proliferación celular llamado factor de crecimiento parecido a la insulina, en cuanto que este tiene un efecto en la apoptosis. Este es un mecanismo mediante el cual las células, al detectar que existe una alteración genética, ocasiona la muerte de esa célula que está alterada. El incremento de los niveles de este factor de crecimiento pues inhibe precisamente este mecanismo protector de la célula. Con esto pues persiste la célula con alteraciones genéticas, y pues estas se pueden transformar desde una lesión precancerosa hasta un cáncer invasor. Y también se ha encontrado que en la obesidad, mediante estas lipotoxinas, se puede afectar ciertos componentes que llamamos o mecanismos epigenéticos, que no están directamente asociados con el daño directo al DNA, pero sí con estructuras o secreciones o líquidos o estructuras químicas asociadas o rodeando el DNA, donde por ejemplo se ha encontrado que pueden hacer que la cromatina del DNA se encuentre abierta, y eso lo hace mucho más susceptible a que cualquier factor externo pueda causar mutaciones. Entonces, pues la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, pero también es un factor que afecta el tratamiento y afecta el pronóstico de una paciente que ya fue diagnosticada y tratada por cáncer de mama. Y bueno, factor de riesgo de la obesidad, ya vemos que es más importante, como lo comentó la doctora Robin, en mujeres posmenopáusicas, sobre todo en aquellas mujeres que desarrollan cáncer de mama hormonodependiente o que expresan receptores de estrógenos y progesterona. Controversial en la premenopausia. Se dice en algunos artículos que la obesidad puede ser un factor protector en mujeres jóvenes, sin embargo también se ha encontrado que puede ser un factor de riesgo. El mecanismo por el que se considera que pudiera ser un factor protector en mujeres adolescentes es que tiende a retrasar la edad de la menarquia. Como vimos, la menarquia temprana pues es un factor de riesgo. Sin embargo, como ya les comenté, existen factores no asociados a la producción hormonal que van a incrementar el riesgo de la enfermedad. Existen muchos tipos de obesidad. La más asociada con un riesgo a cáncer de mama es la obesidad abdominal. En Estados Unidos se ha encontrado que hasta el 50% de las mujeres que fallecen en etapa posmenopáusica por cáncer de mama están asociadas a la obesidad, y es consistente la asociación entre el sobrepeso y la obesidad con una menor sobrevida en pacientes diagnosticadas con cáncer.
Existen muchos estudios que han tratado de evaluar esta asociación en cuanto al peor pronóstico de la enfermedad, y estos se pueden dividir en asociados a factores relacionados al huésped o a la paciente, al tumor y al tratamiento. En cuanto a los relacionados al huésped, pues bueno, es como lo que ya les comenté, la mayor producción de hormonas, existe un menor aporte de nutrientes que pueden ser protectores. Generalmente las personas a veces pues, tienen limitaciones para la actividad física, y eso pues obviamente ocasiona un círculo vicioso en donde el incremento de peso se va persistiendo. Factores relacionados con el tumor. Se ha encontrado que pacientes con obesidad tienden a ser diagnosticadas con tumores de mayor tamaño. También pacientes con obesidad pueden tener un mayor riesgo de tener ganglios metastáticos a nivel axilar, hasta un 50% más comparándolo con mujeres con un índice de masa corporal normal. También se ha encontrado que pueden tener marcadores de mayor agresividad como factores de proliferación, específicamente uno muy utilizado actualmente que es el KI67. Y bueno, también la obesidad puede afectar al tratamiento, tanto el tratamiento quirúrgico como la quimioterapia, como la radioterapia. Y brevemente les comento algunas de las asociaciones. En cuanto a la cirugía, pues bueno, las complicaciones tienden a ser más frecuentes, como infección, necrosis del tejido, porque pues obviamente son pacientes que tienen un mayor riesgo de que puedan tener problemas circulatorios, diabetes, hipertensión, cardiopatías. Hay un mayor riesgo de tener fallas en la detección de ganglio centinela, con lo cual, si no podemos hacer la identificación de ganglio centinela, ese paciente forzosamente tendrá que ser sometida a una disección axilar, lo que también pues incrementa las complicaciones. Entre ellas las más frecuentes pues es el linfedema. Y bueno, ¿cómo afecta la obesidad en el manejo con quimioterapia en pacientes con cáncer de mama? Pues estas pacientes con un índice de masa corporal normal elevado tienden a tener una dosis subóptima, porque es difícil calcular exactamente cuál es la dosis que le debe corresponder. Pacientes con sobrepeso tienden a desarrollar menos amenorrea inducida por quimioterapia, es decir, debido a esa mayor concentración de grasa en el organismo, existe la aromatización de los andrógenos, entonces circulando existen más estrógenos, y tienden a recuperar con mayor frecuencia los ciclos menstruales después de que se terminó la quimioterapia, y eso hace que entonces las células sigan expuestas a estrógenos y a progesterona, y que estos actúen como un factor de proliferación. También en cuanto a la terapia endocrina, se dice que también pacientes con un índice de masa corporal elevado pues tienen una distribución inadecuada de los medicamentos con dosis también subóptimas. Y en cuanto a al mal pronóstico en cuanto a pacientes con obesidad y el uso de radioterapia, pues generalmente pacientes con índices de masa corporal elevado pues tienen que recibir campos de radioterapia más grandes, con los cuales los riesgos de complicaciones tanto tempranas como tardías se incrementan. Estas complicaciones pueden ser neumonitis, radiopitilitis, que es el daño directo a la piel, con el cual el deterioro del resultado cosmético pues es importante, sobre todo cuando se hacen procedimientos de reconstrucción inmediata, llámese con implantes, con tejido autólogo. Y bueno, también obesidad, disección axilar y radioterapia es un factor de riesgo sumamente importante para desarrollar linfedema, el cual puede llegar a ser totalmente incapacitante. Y bueno, dejando de lado la obesidad, hablemos sobre el ejercicio. El ejercicio pues se define como aquella actividad física que ocasiona un movimiento del cuerpo que resulta en gasto de energía. Y para saber hablar sobre el ejercicio se debe hablar como si fuera un medicamento en cuanto a una dosis que implica la duración, la frecuencia, la intensidad y la edad de la realización. Este es el término con el que se trata de establecer qué cantidad de energía se utiliza en determinada actividad física. Y aquí les ejemplifico cómo correr equivale a 12 metros, que requiere 12 veces más energía que estar en reposo. Y lo dividen en varios grados de actividad física. La actividad física intensa, donde se producen más de 7 metros, que es correr, andar en bicicleta, el tenis, la natación. La moderada, que es de 4 a 6, que son ejercicios menos intensos, yoga, etcétera. Y caminar, que es con el menor índice de metros.
Y bueno, ¿cómo es que el ejercicio puede tener un efecto benéfico para disminuir el riesgo de cáncer, sobre todo cáncer de mama? Pues bueno, se produce una menor disponibilidad de hormonas endógenas al haber menor tejido adiposo disponible para la producción de estrógenos, menor proporción de insulina y de estos factores de crecimiento parecidos a la insulina. Les comentaba que la obesidad en mujeres con sobrepeso tiende a estar retrasada, pero también el ejercicio intenso en la adolescencia puede retrasar la menarca. En la edad adulta, pues bueno, hay disminución de estas hormonas sexuales, puede estar asociado a periodos de anovulación y de amenorrea donde la producción hormonal tiende a ser disminuida y entonces el tejido mamario tiene menor exposición a estos estrógenos circulantes. Existen varios estudios para saber el efecto directo del ejercicio en pacientes con cáncer de mama. Este es uno de los más importantes, un estudio prospectivo con más de 6 años de seguimiento con casi 65,000 mujeres y en el que se evaluó la actividad física desde los 12 años y a lo largo de la vida y su relación con cáncer de mama en mujeres premenopáusicas. Se encontró que el tener actividad física disminuye hasta en un 23% el riesgo de cáncer de mama con actividad física intensa, que esto equivale a correr de 3.5 horas por semana o caminar 13 horas por semana, lo cual pues en realidad no es algo difícil de conseguir. Los altos niveles de actividad física durante los 12 y los 22 años fueron los que se asociaron con un factor protector más importante. Entonces, pues desde la adolescencia, desde la niñez, se tiene que tratar de estimular y de concientizar a nuestra población de que el ejercicio es una herramienta que puede disminuir el riesgo no solo de cáncer, sino de prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas. En esta gráfica les muestro cómo, dependiendo del nivel de actividad física, pues el efecto protector era mayor, 20-40% de disminución del riesgo de cáncer de mama, independientemente del estado menopáusico, pero sí asociado con la intensidad del ejercicio. A mayor actividad física, mayor protección. Entonces sabemos que mujeres con cáncer de mama tienen un mejor pronóstico asociado a la actividad física. La recomendación que dan las organizaciones de salud, sobre todo a nivel de Estados Unidos, es hacer actividad física de 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico y por lo menos 2 veces por semana de ejercicios de resistencia, como es el uso de aparatos de pesas. Otro equivalente podría ser de caminar de 3 a 5 horas por semana, paso rápido. Sin embargo, lamentablemente menos del 30% de las pacientes ya con cáncer de mama siguen estas recomendaciones. Y bueno, pues no hablemos sobre la población sana, donde la adherencia a la actividad física pues es mucho menor. Alcohol. Ya lo había comentado, el alcohol es un factor de riesgo también. Existe una disminución del metabolismo de carcinógenos por un daño en el hígado, lo que hace mucho más susceptible la membrana al efecto de los carcinógenos. Y también en algunos estudios experimentales se ha encontrado que el alcohol directamente puede estimular el crecimiento de las células. Existen mecanismos relacionados con las hormonas dependientes de estas hormonas sexuales y existe también un efecto mitógeno del etanol in vitro, sobre todo para aquellas células que expresan receptores hormonales. También se ha asociado que el alcohol incrementa la actividad de ciertos ligandos de receptores de estrógenos, y en este estudio italiano se encontró cómo existe una relación directa entre dosis respuesta con los tumores receptores positivos, pero no con los receptores negativos. Existen también muchos estudios de la asociación de alcohol y cáncer de mama. El riesgo relativo para el consumo de alcohol y cáncer de mama es de 1.3 a 2.2 veces mayor riesgo para aquellas mujeres con un consumo de más de 30 gramos por día, que equivale a 2 o 3 copas por día. Tabaquismo, pues indudablemente es un factor, es un carcinógeno bien conocido. La nicotina tiene efectos inmunosupresores. Las mujeres fumadoras premenopáusicas tienen hasta un 40% de mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, solamente por este mal hábito. Tiene un efecto antiestrogénico, aunque los niveles de endógenos son similares a las no fumadoras. Y bueno, otro aspecto importante también sobre nuestro estilo de vida es la dieta. Sabemos que, sobre todo en el norte del país,
La dieta tiende a tener muchas características de la dieta americana, con altos consumos de calorías mayores a las calorías que se requieren dependiendo del gasto calórico que tenemos por la actividad, una mayor concentración de grasas de origen animal y por supuesto que las porciones que nos sirven pues son exageradas. Y cada vez que nos acostumbramos más a esas porciones y con porciones más pequeñas pues nos sentimos insatisfechos. Este es un estudio sumamente importante de intervención en el que se compararon mujeres sanas, en el que se hizo una modificación en la dieta. Compararon mujeres en las que sí se hizo la modificación contra las que siguieron con su alimentación normal. Esta modificación consistió en disminuir en un 20% el consumo de grasa y un incremento en el consumo de vegetales, por lo menos 5 raciones de vegetales al día y de granos enteros. Y bueno, los resultados fueron contundentes. Solamente por esa simple modificación en la alimentación se disminuyó un 9% el riesgo de que esas mujeres desarrollaran cáncer de mama. Entonces, pues esto también es algo que fácilmente podemos aplicar para nuestra vida diaria, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Y bueno, ¿cuáles son los vegetales que están más recomendados? Son aquellos vegetales crucíferos, sobre todo brócoli y coliflor, los cuales tienen un efecto antioxidante importante, pero también tienen un efecto de tipo fitoestrófico, es decir, tienen un efecto parecido a la soya, la cual tiene estructura química similar a los estrógenos, y esta estructura de isoflavonas tienden a unirse al sitio de los receptores hormonales, y entonces pues no existe ese sitio en el que se pueden unir los estrógenos y tengan ese efecto proliferativo. Existen muchos estudios, este es uno de los metaanálisis más importantes que incluyó más de 26 estudios y se encontró una relación inversa entre la ingesta de vegetales y el riesgo de cáncer de mama. Es decir, a una dieta con mayor contenido de consumo de vegetales, el riesgo para cáncer de mama era menor. Y este es otro estudio publicado en el 2007 donde también se comparó la actividad física y la ingesta de vegetales contra la supervivencia en mujeres ya diagnosticadas con cáncer de mama. Y si se fijan aquí las curvas están abiertas de forma importante. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, este grupo de mujeres representadas en la línea azul eran las que tenían un mayor consumo de vegetales y una mayor actividad física. Entonces, pues la gráfica es contundente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una actividad física cada vez más intensa y pues consumir una dieta más sana con mayor cantidad de vegetales. ¿Y cuáles son las recomendaciones dietéticas para aquellas mujeres con cáncer de mama? Pues reducir la ingesta de calorías totales, reducir los alimentos con alto índice glicémico e insulinémico, es decir, aquellos alimentos que ocasionan un incremento súbito y elevado de las concentraciones de azúcar en la sangre y de insulina también, como son las harinas refinadas, las papas, el arroz blanco, azúcar y la leche entera. Incrementar el consumo de cereales integrales y de legumbres. Ya veíamos también que los vegetales, brócoli y coliflor están altamente recomendados y tienen un factor protector ya bien reconocido. Reducción en las grasas saturadas como la carne de rojo, la leche entera, el consumo de grasas no refinadas, pues consumir más bien grasas de origen vegetal como aceite de oliva, nuez, semillas y oleaginosas, y la reducción de la ingesta de proteínas, sobre todo de origen animal, específicamente carne roja. Y bueno, concluyendo, sabemos que existen factores de riesgo para tener cáncer de mama que no podemos modificar. O sea, tal vez no podemos modificar a qué edad vamos a empezar a menstruar, a qué edad va a ocurrir la menopausia. No podemos cambiar nuestros antecedentes genéticos si nuestra madre o prima, hermana tuvo cáncer de mama, pero existen factores de riesgo que sí podemos modificar definitivamente, como la dieta, evitar el sedentarismo, tener una actividad física más intensa, tratar de evitar la obesidad y el sobrepeso y procurar estar en un peso ideal, y por supuesto evitar aquellos hábitos nocivos como el tabaquismo y el consumo de alcohol en exceso. Mujeres con cáncer de mama tienen factores pronósticos que deterioran su supervivencia y su periodo libre de enfermedad, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Una mujer que ha sido recientemente diagnosticada con cáncer de mama, pues está en una etapa en la que es más susceptible a modificar ciertos aspectos de su estilo de vida.
Es tarea de nosotros, pues obviamente, informar a los pacientes sobre estos riesgos, sobre estas acciones que puede tomar esta mujer para disminuir el riesgo de que pueda morir por la enfermedad o de que pueda recaer por el cáncer de mama, y pues fomentar principalmente estos cambios en la conducta. Existe 4 estrategias de la Organización Mundial de la Salud para tratar de disminuir estos riesgos. Una de ellas es reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas, aumentar la concientización y conocimiento de la población, que eso pues depende directamente de nosotros, establecer, fortalecer y aplicar políticas y planes de acción para estos cambios en el estilo de vida, y pues obviamente seguir de cerca los datos científicos y fomentar la investigación sobre estos factores de riesgo que son modificables. Bueno, y finalmente, la medicina preventiva es nuestra mejor arma para disminuir estos riesgos. Por eso, pues espero verlos a todos hoy en la noche, en la primera carrera rosa, que lleva el logo de un estilo de vida sin cáncer de mama. Muchas gracias.